¿Cómo tú fuiste adoptando Creo este que, minimalismo, de sí, cierta manera? o sea, creo que tiene dos puntos. El primero, que no tuve una formación artística, primero como que Claro, haber estado en sí. cursos de arte o haber Ujú. estudiado como artes plásticas, eh, no, como que no me inculcó tanto como eso de que sea un dibujo anatómicamente bien o este Claro, tipo de cosas, proporcional, claro, ajá, proporcional, que ajá. tenga como estas bases teóricas bastante fuertes que son súper, que son como que súper necesarias, ahora lo entiendo y estoy como medio estudiando un poco por mi cuenta, Ajá. pero también hay este lado de que siempre me gusta priorizar más la historia, porque me acuerdo que en una Ujú. entrevista que yo escuché, que decía que una persona puede como disculpar un mal dibujo, pero no una mala historia. Entonces siempre eso Arrecho me eso. quedó muy, eso me quedó muy metido en mi cabeza. Entonces siempre primero priorizo que la historia esté bien contada, qué es lo que tengo que Ajá. decir. Entonces siempre como que le dedico más tiempo a eso. Y el Mm, trabajo gráfico es un añadido que ya viene como de mis referencias, de las cosas que he visto por toda mi vida. Entonces claro, inevitablemente se me pegan cosas. O sea, a ti también te debe pasar como músico que se te pegan ciertas manías de tus músicos favoritos claro. para componer, para Claro, tocar. es el Ajá, lenguaje, entonces ajá. eso también como que se me queda. Y además como que soy una persona que aprende más viendo a que le enseñe. Entonces siempre me gusta como estar viendo el proceso de otros artistas. Digo, él trabaja así, entonces por eso Como le sale así. mimetismo, así, Ajá, claro. entonces yo voy aprendiendo las herramientas que me sirven en ese momento. O sea, no es que me dan como, no es como, no sé, en la universidad te dan una clase tal vez de, no sé, de anatomía, por ejemplo. Ya, Entonces, ajá, si yo necesito como hacer eso, voy y veo voy y veo una referencia, claro, voy y veo algún programa que me permita mejorar eso, pero no priorizo eso, priorizo la historia. claro. Uy, o sea, tú le metes mucha más cabeza, te demoras más pensando en la historia que ya ejecutando el plasmar el video, el dibujo. El dibujo, ujú, claro. O sea, la premisa es en lo que más te Sí, quema la cabeza. sí, ajá. Y es muy chistoso porque cuando me estoy quemando la cabeza nunca viene la idea y solo viene cuando ya... Solo aparece. Claro. Es rarísimo. Oye, ¿y cuándo empezaste a escribir? Porque, o sea, para pensar ideas de historias, Ujú, sí tuviste que tener como un procesito de escribir y de bajar esa idea y como empezar a escribir ujú. en papel o alguna cosa. Sí, yo creo que empecé a escribir desde que entré a la carrera de periodismo bastante, Ah, ahí de empezaste. comunicación, ajá, porque ahí me daban muchos libros y hacía ensayos de eso. Ujú. Entonces de ahí empecé como a pulir bastante como el tema de la escritura, el tema de la redacción, ese tipo de cosas. Y más que nada, a mí me quedó muy marcado el hecho de que hay mucha gente que no entiende cómo es el lenguaje académico. Entonces, lo que yo siempre trataba cuando hacía como mis trabajos o mis proyectos, trataba de utilizar un lenguaje muy coloquial Que entiendan todos. para explicar ese tipo de cosas que yo ya en la teoría lo entendía. Mm, Entonces, entonces eso me permitió como que ser más sintético, buscar una buena forma como de narrar solo en 4 oraciones de algo y que sea súper contundente. Ajá, que ajá. siempre me ponía como esa meta que no pasen de 4 párrafos o de 4 líneas, siempre me ponía el número Ujú, 4 ujú. para Ah, que sí, me permita como tener un ritmo. claro, que Ajá. esté cuadrado, Ujú, claro. ujú. Como en verso, algo así, casi como Sí, si más o tuviera un menos ritmo. como un verso, ajá. Me gusta mucho la poesía, entonces creo que de ahí saqué bastante. Ah, qué Ajá. bacán. Entonces, entonces creo que también tiene que ver mucho con eso de que leía bastante poesía, entonces Sí, siempre me gusta arrecho. como tener como ese ritmo Ajá, poético, digamos, en los dibujos, entonces que no sea como que así párrafos súper largos o líneas súper largas, siempre trato de cuidar mucho que estos textos sean pequeños, pero que tengan que decir algo. que sean ganchos de cierta manera Sí, que también, porque sean la rima y ajá, el ritmo te engancha. sí, que sean ganchos y además siento que, o sea, hacerse cargo de lo que uno dice cuando hay textos súper largos es muy difícil, pero en cosas Ujú. pequeñas tienes que hacerte cargo de lo que Te dices. limitas a Ajá, decirlo bien. a decirlo bien y también a que exprese justamente lo que tú necesitas y lo que Ajá. y buscar de cierta manera
de que la persona, aunque no lo interprete de la misma manera que tú, tenga su propia interpretación también. Claro. Ajá, que no Ajá. sea como que, no sé, bailando bajo la lluvia y dibujas a una persona bailando bajo la lluvia. O sea, trato mucho que no sea así. Entonces trato Ya, mucho ya, de ya, que ya. sean más metáforas que cosas literales. Claro, vi que hablabas justo eso de que tienes que buscar la manera de que se haga familiar la gente con el sentimiento de lo que está pasando, no necesariamente visualmente, como esto que dices que si estás solo y te sientes solo, vas a dibujar a alguien en medio del océano flotando y que se interprete como la soledad, pero no específicamente estás diciendo estoy Está solo, así como, exactamente, ajá. Entonces, yo busco como estas metáforas visuales de las claro, cosas que digo, increíble. y ahí es donde yo pienso que está como este juego que me parece divertido, porque nunca, o sea, a veces encuentro fácil estas metáforas, a veces no, Ajá, pero no me gusta como irme por ese lado de mostrar justamente lo que está pasando. A veces pues, me gusta también jugar con esto de que sean diálogos súper complicados, pero que se entiendan, porque la una narrativa es cosa súper simple. simple, Puede ser una claro. persona como la última viñeta que hice ayer, que era Ujú. como algo súper simple, que era una persona viéndose al espejo, no era más. Ya, Entonces, y trato de que sean como estas cosas súper simples y súper sencillas, pero que tengan debajo como una complejidad, digamos. Más que nada, no como para hacerme el interesante, sino para que la otra persona tenga también su propia interpretación. claro, Porque la misma metáfora que tengo de soledad o la tuya no es la misma que va a tener la persona que está ahorita pasando por la calle o cualquier claro, persona. Cada uno tiene como su propia interpretación por el bagaje social que ha tenido. obvio. Entonces, trato mucho de eso, de que no sea tan literal para que haya ese juego entre lo que interpreta la gente y lo que yo puedo interpretar.